maestros falsos que habían venido a inundar la iglesia de Corinto, diciendo que ese ausente, recuerden que estaba ausente Pablo en este momento, está escribiendo una carta a la iglesia que él fundó, pero él estaba físicamente ausente en el momento que acontece la escritura que les está brindando a ellos. Y en su ausencia había aprovechado un montón de maestros falsos para decir que no hicieran caso a Pablo, que Pablo era un hombre menospreciable. Y este capítulo 10 y 11, estos dos capítulos comienzan a primeramente decirnos el contexto lleno de espinos entre los cuales el apóstol Pablo tiene que ministrar en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, el versículo 1, Pablo está acusado de que cuando él estaba presente con los hermanos era noble y dulce, pero cuando les escribía a la distancia él era severo, y eso se llamaba en el lenguaje de los falsos maestros hipocresía. Estaban acusando a Pablo de hipócrita. Cuando tú estás presente eres dulce en la palabra, pero cuando estás ausente y recibimos tus cartas son cartas muy duras. Después también estaban criticando a Pablo contra algunos que le decían a Pablo a la distancia que él era un hombre que andaba en la carne. Quiere decir que era un apóstol demasiado débil. Esta expresión que lo acusa en el versículo 2, algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne, está hablando de un Pablo humanamente débil, de un hombre debilitado. Y decían aquellos maestros envidiosos: Pablo, el que fundó la obra aquí, es un hombre que anda en su carne, muestra mucho cuán débil él es, porque lo más evidente de la carne humana es que la carne humana es débil. ¿Cuántos débiles están aquí esta mañana, listos a ser fortalecidos con la fuerza del Señor? Hoy en la puerta un hermano me abordó: pastor, yo vine aquí no porque soy un valiente, que dijo él, yo vine aquí porque aunque yo no soy nada, el Señor me da la fuerza para estar aquí esta mañana. Así se comportaba Pablo como un hombre natural, tan natural que la gente enemiga decía: este es un hombre que anda en su carne, no muestra una gran personalidad, este es un hombre que anda muy débil. Después, más adelante, dice en el versículo 10 que la presencia corporal de Pablo era débil y la palabra que él hablaba era menospreciable. O sea, Pablo no ocultaba sus debilidades físicas. No sé cuántos recuerdan que una vez le escribió a los Gálatas y dijo: a causa de una enfermedad del cuerpo yo les hablé a ustedes el evangelio al principio. No es malo que tú digas que estás enfermo. Hay gente que tiene miedo a herir su orgullo y dice: estoy enfermo. Pero recuérdense que a quien Cristo sana es a los que están enfermos. Él mismo dijo: los sanos no tienen necesidad ¿de qué? De médicos, sino los enfermos. Pablo decía: hermanos Gálatas, estoy enfermo, y como estoy enfermo. Y a esta gente le dijo una vez también: miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y él está diciendo: Pablo es un hombre muy débil, aparece aquí sin ninguna personalidad. Y después decían también: la palabra que él nos da es una palabra menospreciable. Y yo quiero que ustedes, hermanos, sepan que si en esta mañana el apóstol Pablo entra aquí a Monte de Sión, se queda maravillado del brillo que tú y yo despedimos. Mire qué bonitos estamos tú y yo. Mire para el lado a ver si es verdad. Venimos aquí de los más bonitos a la iglesia, venimos de los más lindos, caminamos derechito, ya no queremos tener ni maleta ni nada, escondemos esta parte de aquí y todo eso, y uno viene aquí como un poquito, y eso está bien, la ética cristiana. Pero Pablo no escondía un poco de las cosas horribles que le habían pasado a este hombre. Fíjense la expresión del versículo 10, la presencia corporal de Pablo, yo quiero que todos me miren, es una presencia corporal débil. Anoche estaba leyendo, cuando vine de una cita que tenía con el Señor anoche en el día, y estaba leyendo esta porción de Pablo, como él le estaba, en este mismo capítulo, defiende un poco su ministerio de estos orgullosos que decían: nos hace falta aquí en Corinto un hombre que pinte mejor, un hombre que no muestre demasiada debilidad y que sea un gran locutor, que tenga una gran alocución, que tenga como Crisóstomo, aquel cristiano de la antigüedad que le decían boca de oro, porque era un hombre con una facilidad para verbalizar
verbalizar palabras impresionantes. Y esta gente decían, nos hace falta en Corinto un hombre que no muestre demasiada debilidad, que no muestre toda su manera áspera de verse, y que cuando hable, no hable con palabras menospreciables, sino hable con unas palabras mejor fluidas. Qué crisis para Pablo, que había maestros diciendo, menosprecien a ese hombre por la apariencia tosca que él tiene y por la forma como él habla con tanto menosprecio. Es menospreciable la forma como él habla. Es tremendo que digamos esta mañana que una de las cosas que hacía débil la presencia corporal de Pablo era que él dice, 7 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y dice más, 3 veces he sido azotado con varas. Lo arrastraron por Listra después que lo apedrearon. Una muchedumbre lo apedreó, lo arrastró por todas las calles de la ciudad de Listra, lo sacó arrastrado fuera de la ciudad. Este era un hombre que en Filipos lo habían azotado junto con Silas, su compañero de milicia espiritual. Y es un hombre que obviamente tiene una apariencia corporal muy débil. Pablo podía hoy meterse aquí en el culto quizás todo cojo. Se dice que era un hombre muy pequeño de estatura, era un hombre tosco en su físico, no era un hombre de una gran personalidad atractiva. Este Pablo, que llenó al mundo antiguo de la palabra de Dios, era un hombre, dice aquí, de una presencia corporal débil. Era un hombre que podía caminar todo torcido. Quizá ha sido, una vez él dijo, yo llevo en mi cuerpo, no en el alma, en el cuerpo lo llevo, las marcas del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y algunos maestros judaizantes creían que para ser un gran apóstol tenía que haber una gran personalidad, tenía que haber una gran muestra, un gran show de apariencia física atractiva. Pero la Biblia enseña que la apariencia corporal no es lo que le importa a Dios si es fea. Lo que le importa a Dios es que haya una apariencia espiritual linda. Hablo de lo que la gente está criticando aquí. A Dios no le importa que sea feo, que yo sea feo. Lo que le importa a Dios es que el poder de Él pueda traspasar todas las debilidades humanas y usar a un hombre o a una mujer como un canal conductor de su gloria y de su poder y de su mensaje. ¿Se puede decir amén a eso? Amén. Nunca menospreciemos a la gente porque tengan como Pablo una apariencia corporal débil. Como si fuera poco, él dice más que en la palabra era menospreciable. En el capítulo 11 Pablo habla de que él era tosco en la palabra. Eso quiere decir, era un gran conocedor. Dice, yo soy tosco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento. Tenemos un paralelo con Moisés. Moisés era un hombre, yo me gusta siempre que digo esto compararlo, porque dice Hechos capítulo 7, dice el diácono Esteban, antes que lo maten, está hablando de la historia judía. Y ese diácono dice que Moisés había llegado a ser poderoso en palabras y en obras. Como estaba en Egipto, era un hombre que sabía hablar, tenía un verbo, tenía la habilidad de hablar en público. Un consejo aquí entre comillas: una de las maneras que entrena el hablar en público o el hablar fluidamente es que la persona lea en voz alta. Atrévase a leer en voz alta y usted, mientras lee, hable, y eso le ayudará a usted a tener la habilidad para hablar. Pablo carecía de eso. Él dijo, soy tosco en la palabra. Moisés también. Y 40 años de Moisés en el desierto lo convirtieron en un hombre tan tosco que ya aparentemente no servía para presentarse en el palacio del rey Faraón. Llámese como tiene que llamarse, el rey orgulloso, el rey que tenía la gran universidad en Egipto, el rey que en su reino por lo menos se educó Moisés en la palabra. El orgullo de los faraones era tremendo, y ahora Dios llama a un hombre que era Moisés, que había sido ahora bloqueado en la manera. Imagínense, 40 años con animales en el campo, sin ver ciudad, cerca del Sinaí, y ahora las ovejas, la peste, el campo, el sudor, las zarzas lo habían convertido en un hombre que no era bueno ya para hablar
como había sido 40 años. Y mire qué ocurrencia de Dios. Dios elige a este hombre tosco en hablar ya, medio tartamudo quizás, para que vaya y lleve a cabo un ministerio gloriosísimo de la palabra, y le diga a Faraón: yo vine de parte de Dios, tartamudo como parezca, quemado del sol del desierto como estoy, pero yo vine como un instrumento para decirte: Faraón, se te acabó el tiempo, tienes que soltar al pueblo de Dios para que rinda culto a Dios en el desierto.